que algo ha pasado. Veo a la gente corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra y estoy separada. Saludo a cada uno de ustedes en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuándo están dispuestos y deseosos de recibir la palabra de Dios en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Entonces, hoy día estamos, hermanos, llevando este tema, el rapto y la gran tribulación. Entonces vamos ya por este es la cuarta semana que tomamos el tema, porque esta es esta es la parte 4. Entonces creo que va a haber una quinta parte porque creo que se está extendiendo. Entonces, en esta cuarta parte del rapto y la gran tribulación, vamos a ver, hermanos, ya hemos visto qué sucederá con los que se fueron al cielo, ¿no? Entonces, hemos visto la primera parte, vimos señales antes del fin. Después hemos visto el rapto de la iglesia, qué pasa con la iglesia arriba en el cielo, la premiación y la coronación de los que fueron raptados. El tercer tema vimos, aleluya, la semana pasada, amén, los principios, cómo se manifiesta el enemigo, y hoy nos toca ver como tema los 7 sellos, ¿no? Dice, después de los 3 años que vimos, los 3 años del anticristo que se manifestó, vimos que primeramente se había manifestado trayendo paz, ¿verdad? Después se manifestó, ya se mostró tal como él es. Entonces, después de los 3 años, cuando se manifieste el falso profeta, sin duda el libro de Apocalipsis es uno de los libros de la Biblia, el más impresionante y el más difícil de entender. Muchas veces, hermanos, el libro de Apocalipsis es tan complicado para muchos que a veces la mayoría no entra casi al libro de Apocalipsis porque es muy difícil de entender, ¿no? Entonces dice, pero cuando realmente buscas que Dios te revele su palabra, Él permite que entiendas cada vez más y más. Esta vez quiero compartir con ustedes un resumen, este resumen que hice, aleluya, acerca del orden de los juicios de Dios, que serán devastadores para este mundo, y cada juicio es mayor que el otro, no es más difícil. En esta ocasión veremos, aleluya, 21 escenas que va a suceder aquí en la tierra, ¿no? Y esos 21 eventos van a suceder en 3 sucesos muy desastrosos para esta tierra. Como el primero, que son los 7 sellos, que son, aleluya, desatados. Dice que cuando Juan, el último apóstol de Jesucristo, fue raptado al cielo, hermanos, fue llevado al cielo y mostrado en alma, porque su cuerpo todavía seguía ahí en la isla de Pasmo, donde él estaba prisionero. Dice él que comenzó a ver, dice que el Señor, el Jehová Dios Todopoderoso, agarró el sello y dijo, ¿quién es digno de abrir los sellos? Y no se encontró a nadie en el cielo ni en la tierra, y mucho menos en las huestes satánicas. No había nadie, ni aún los ángeles había quien podía desatar los sellos. Pero se levantó el Cordero de Dios, que es Jesucristo, aquel que fue inmolado, aquel que fue, aleluya, crucificado y resucitó al tercer día por nosotros. Se levantó y dijo, yo soy digno de abrir estos sellos. Y comienza la apertura de los sellos. Y estos 21 eventos son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira del Señor. Sumados en total son 21 eventos que habrán aquí en la tierra, y cada uno de ellos es más desastroso que el primero. Entonces, hermanos,
Si no tenían, por ahí si tenían alguna duda, ya les estoy explicando, son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Sumado en total, hacen 21 eventos que sucederán aquí en la tierra y serán, cada uno de ellos será más desastrosos que el siguiente. Vamos entonces con el primer, aleluya, con el primer punto, dice, los sellos, ¿no? Con estos sellos se da inicio a la gran tribulación, donde surgen 4 jinetes o 4 caballos y 3 eventos desastrosos, ¿no? Después de los 3 jinetes vienen 3 eventos devastadores para la tierra. Entonces vamos a ver el primer jinete, el primer caballo, ¿no? Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 y 2. Amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1 y 2. Ahí vamos a dar inicio a los sellos del Señor, ¿no? Como título dice, los sellos, ¿no? Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría acerca de este tema que estamos estudiando. Amén. Amantísimo Dios poderoso, en esta noche te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces, harás y seguirás haciendo en cada uno de nosotros. Te pido que abras el entendimiento y la sabiduría, Señor, y el entendimiento, Padre Santo, para poder entender tu palabra, para poder, Señor, Padre mío celestial, salir edificados cada día con esta palabra, Señor. Sabiendo, Padre Santo, que estamos aprendiendo esto porque, Señor, no es que lo necesitemos, Señor, sino, Padre Santo, es que es necesario que tengamos en cuenta, Señor, lo que va a suceder, aunque nosotros no estaremos en esta tierra, porque estos eventos sucederán después del rapto de la iglesia. Señor, creemos que es muy importante que cada hombre, mujer y anciano y niño tenga el conocimiento de lo que sucederá con aquellos familiares que no se arrepienten, con aquellos que no aceptan a Cristo Jesús. Padre Santo, para que un día ellos cuando estén en reunión puedan hablarles de su familia, para que no se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Ese es el motivo por cual estamos aprendiendo este libro de Apocalipsis, sabiendo, Señor, Padre Santo, que muchos de nuestros familiares, quizás, Señor, por no querer aceptar a Cristo, por querer seguir en sus placeres, no aceptarán y se quedarán, Señor. Pero por eso estamos enseñando este tema, para que puedan hablar a sus familiares, a sus seres queridos, para que ellos tengan el conocimiento de lo que sucederá y puedan correr a salvar su alma. Señor, en esta noche te doy gracias. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están presentes y por los que no también, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, acá nos habla la palabra de Dios y nos dice, y vi cuando el Cordero, está hablando del Cordero, está hablando de Jesucristo, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con gran voz de trueno, ven y mira, y miré y aquí un caballo blanco. Cuando nos menciona un caballo blanco, ¿qué es lo que primero se le viene a la mente? A ver, vamos a preguntar a nuestra hermana Esther. ¿Qué piensa usted de este primer jinete con caballo blanco? Muchos por ahí dicen que es Jesucristo. Vamos a ver a quién se refiere este caballo blanco. A ver, nuestra hermana Esther, ¿qué opina usted de esos 2 versículos que estamos hablando? Después sigue nuestra hermana Carmen, después sigue nuestra hermana Clary, y también nuestra hermana Norma, si también por ahí tiene algo que aportar también. Y nuestra hermana Maricruz también si está por ahí, nuestra hermana Kelly, y vamos a ver a quién se refiere. A ver, ¿qué dice nuestra hermana Esther? Al parecer es que como dice ahí con una voz de trueno, ¿no? Puede ser Jesucristo. Ya. ¿No? Que está viniendo en ese caballo, ¿no?
Gloria a Dios. O va a hacer algo, ¿no? Con lo que se lee en este versículo, como dice, ¿no? Y miré, dice, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces, a mí me parece Jesucristo puede ser. Amén. Nuestra hermana Carmen, ¿qué opina? Amén. Gracias, mi hermana Esther. Mi hermana Carmen, ¿qué opina? ¿Qué opina usted? A ver, me había olvidado. Hermana Carmen, ¿usted qué opina sobre eso? A ver, ¿cuál es su opinión sobre esto? Bueno, acá en la palabra de Dios dice, vi cuando el Cordero no abrió, ¿no? Entonces, creo que se refiere al Señor Jesucristo también. Ya. A Jesús. Gloria a Dios. Mi hermana Clary, mi hermana Norma, a ver si dice que dos cabezas piensan mejor que una. A ver, vamos a ver qué piensan. ¿O qué nos puede dar? A ver, hermana, lo escuchamos. Dice la palabra del Señor, hermano, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Hermano, dice, ¿no?, que el caballo blanco, dice, hermano, y mire, o sea, el que está narrando esto es que Juan, ¿no? Juan, pues, ¿no? En la isla de Patmos dice que él ve, dice, hermano, Cristo le hace que vea y le dice, ¿no?, que le hace que mire. Entonces él cuando mira dice que ve un caballo blanco que sale, ¿no? Como Juan dice, y el que lo montaba tenía un arco, o sea, el que estaba montado en ese caballo blanco tenía un arco, y se le dio una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, hermano, este caballo blanco representa, hermano, representa, hermano, la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Que nos espera una corona de la vida y en los cielos. Entonces, pues, hermano, y que hay que vencer, ¿no? Hay que vencer, hay que luchar, ¿no? Porque yo creo que todavía ahí no representa todavía a Jesucristo, porque el que lo montaba dice que tenía un arco. O sea que ese arco viene a representar, hermano, quizás desde las capacidades, ¿no? De la tierra, ¿no? Lo que ese hombre viene a luchar, hermano, a predicar la palabra del Señor, y tenía un arco y también fue dado una corona. Entonces quiere decir, hermano, que él salió a predicar, a luchar, y todo el que venciera, hermano, se le diera la corona que él tenía en la mano. Esa es mi respuesta, hermano, de acuerdo al versículo que yo estoy leyendo. Amén. Gracias, mi hermana Clary. Mi hermana Kelly. Bueno, hermanitos, leyendo todo, dice, ¿no? También dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y uno de los, dice, y oí uno de los cuatro seres vivientes decía, como con voz de trueno, y ven y mira. O sea, hermano, bueno, yo comprendo que el Señor Jesucristo fue, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Mi hermana Maricruz está por ahí, a ver si tiene algún alcance, o si no, ya para pasar a poder descifrar este primer sello. Gloria a Dios. Bueno, su cámara está detenida. Vamos a explicar. Por muchos años, grandes teólogos y entendedores de la palabra de Dios han estado pensando que este caballo blanco viene a ser Jesucristo, ¿no? Pero nos damos cuenta, hermanos, que por muchos años el diablo, que el Señor lo reprenda, el anticristo, se ha querido hacer pasar por Dios en muchas ocasiones. Entonces, este caballo blanco aparentemente representa al anticristo que se está haciendo pasar por el Señor Jesús,
y vimos en en el estudio anterior, que aún se sentará en el trono de Dios, que es Israel, y se hará pasar por Dios. Entonces, dice, sabemos que cuando Dios venga, y eso nos habla, aleluya, gloria sea al Señor, nos habla en el libro de Apocalipsis 19, 18 al 16, ahí nos habla cómo el Señor vendrá, ¿no? El que tiene, a ver si alguien lo puede buscar, el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al 16, si alguien lo puede buscar y da lectura, por favor. Entonces, el anticristo siempre se ha hecho pasar se ha querido hacer pasar por Jesucristo. Entonces, él viene aparentemente trayendo paz. A ver, amén. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchos diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Gloria a Dios. Hay otro texto bíblico que nos menciona que él vendrá, dice, y con la espada de su boca, ¿no? Dice, matará a muchos. Entonces, el anticristo siempre haciéndose pasar por nuestro Señor Jesucristo, dice que se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Por qué? Porque vino a este mundo, se hizo pasar por Cristo, aún engañó a su propio pueblo, al pueblo de Israel, se sentó sobre el sillón donde iba a sentarse supuestamente nuestro Señor Jesucristo, porque ellos todavía hasta este momento, ellos siguen esperando al Mesías. Entonces, cuando el anticristo venga, va a ganar, va a salir ganador. ¿Por qué? Porque se va a sentar ahí, va a crear paz mundial, como les enseñamos en el tema anterior, y va a salir venciendo y para vencer. ¿Por qué? Porque ganará a todas las naciones y todas las naciones se confabularán con él. Entonces, tenemos que identificar que aquel hombre, cuando Jesús venga, él vendrá con una espada, que es la palabra de Dios, que es su palabra. En cambio, ese jinete viene con un arco, y el arco significa guerra. El arco significa hacer una batalla contra alguien, ¿no? ¿Y contra quién viene a hacer la batalla? Aquel mundo sale a hacer la batalla con los que se quedaron. Y salió para vencer, porque logra capturar, logra matar y logra hacer mucho daño a los que se quedaron y aún al pueblo de Israel. Lo dispersará, dice, en esos tiempos, cuando él se manifieste, ¿no? Entonces, el primer caballo, dice lo que había escrito acá yo, dice, muchos pensaron por muchos años que este jinete era Jesucristo, pero en la lectura nos pudimos dar cuenta que es el anticristo, que surge imitando a Jesucristo, trayendo paz, tanto así que se sentará en el trono y se hará pasar por Dios, como lo vimos en el tema anterior, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos que a partir, no solamente en ese tiempo, sino desde muchos tiempos antes, siempre el anticristo se ha querido hacer pasar por Cristo. Y esto nos habla en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 5, que nos habla la palabra de Dios, gloria sea al Señor. A ver si nuestra hermana Carmen lo encuentra por ahí para que dé lectura. Mateo capítulo 24, versículo 5. Entonces, Jesucristo, ya cuando Él estaba aquí en la tierra, Él nos advierte también. Antes de que suceda esto, nos advierte para la iglesia, para el pueblo de Dios. Antes del rapto, nos advierte, ¿no? Y ahí nos dice lo que va a leer nuestra hermana Carmen en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 5. Gloria a Dios. En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén, hermanos. Y aquí, hermanos, hablando nuestro mismo Señor Jesucristo, porque cuando hablamos señales antes del fin, en el libro de Mateo 24, está hablando el Señor Jesucristo, porque dice que los discípulos se acercaron aparte y dijeron, Señor, ¿cuándo será el fin del mundo y qué señales habrán de tu venida? Y el Jesucristo mismo comienza a explicarles, ¿no? Las señales que habrán antes de su venida, ¿no? Entonces ya sabía que el Señor Jesucristo que se iban a levantar muchos falsos cristos, haciéndose pasar por Él, y a muchos dice que engañarán. Entonces, hermanos, para terminar con el primer sello, entonces llegamos a la conclusión
que ese primer sello, y nos damos cuenta también, hermanos, que dice que Juan vio al Cordero de Dios, o sea, a Cristo Jesús, quien abría el primer sello. Entonces, cuando él abre el primer sello, se supone que los que están adentro de ese sello no viene a ser Jesucristo, ¿no? Y nos damos cuenta por las vestimentas también, cuando Jesús venga, Apocalipsis 19, del 11 al 16, donde da lectura a nuestra hermana Esther, esos son los detalles que Jesús, ¿cómo vendrá? Vendrá con un cinto de oro, vendrá con ojos con llamas de fuego, dice la Biblia, ¿no? Lo habla Apocalipsis, así se manifestará el Señor Jesucristo, ¿no? En cambio, cuando habla del caballo blanco, dice que vino, se le dio una corona. Al Señor Jesucristo ya no se le tiene que dar corona. Él es ya coronado desde antes. Cuando dio su vida por él, fue coronado y fue sentado a la diestra de Dios Padre. No necesita que le den una corona. Él más bien nos va a coronar a nosotros cuando estemos arriba, porque Él es el Hijo de Dios. Entonces, en cambio, a ese caballo blanco y al que lo montaba, se le dio una corona y se le dio permiso de que venga y que venciera y sea un vencedor también aquí en la tierra, no arriba en el cielo, estamos hablando de aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué salió vencedor? Porque logrará engañar a muchos aquí en la tierra. Porque, aleluya, porque engañarán. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, nos damos cuenta, llegamos a la conclusión que ese caballo blanco no es el Señor Jesucristo. Para los que no sabían, entonces ese caballo blanco viene a ser el anticristo que viene enmascarado, haciéndose pasar por Cristo, trayendo paz y seguridad al mundo, que es en los 3 años y medio de paz que hablamos en el tema anterior, y después ya comienza a desenmascararse, ¿verdad? Vamos a ver el segundo sello. El segundo sello se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, del 3 al 4. A ver si alguien nos puede dar lectura, Apocalipsis, capítulo 6, del versículo 3 y 4. Gloria al Señor. A ver, nuestra hermana Esther. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, el 3 nomás. El 3 y 4. Y ahí salió un caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Gloria a Dios. Entonces dice, y salió otro caballo bermejo o rojo, como quieran llamarlo, como quieran verlo. Entonces dice, y se le dio poder. Gloria sea al Señor, a ver, le voy a dar lectura. Dice, gracias mi hermana Esther. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba se le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando hablamos acá de ese caballo, de ese jinete, hermanos, de cada jinete que se ve ahí, cada caballo que representa, eso aquí en la tierra va a representar a un hombre, ¿no? Y ese hombre va a ser, aleluya, quien se va a levantar y va a ser un hombre grande en poder bélico, un hombre que mueva todas las armas del mundo y que se declaren a veces la guerra unos contra otros y quitará la paz del mundo. En ese caballo rojo traerá al mundo una guerra, un conflicto a nivel mundial y aún contra el pueblo de Dios también, que lo dispersará el pueblo de Israel, y eso nos habla en el libro de Apocalipsis también, ¿no? Entonces tendrá un poder bélico y militar a nivel mundial y sucederá una guerra mundial como nunca se ha visto en estos tiempos. Entonces aquel caballo y aquel jinete bermejo o rojo o rojizo va a traer una guerra mundial, pero nosotros estamos contentos y confiados que no vamos a estar para ese tiempo, ¿verdad? Entonces, gloria sea al Señor. Nos estamos confiados que nos vamos en el rapto de la iglesia. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, vamos a ver el tercer sello que nos habla la palabra de Dios. Ahí, en ese segundo caballo, no hay mucho más que interpretar, que solamente que Él tendrá el poder bélico y el poder para quitar la paz y que de unos y otros se declaren la guerra, ¿verdad? Entonces, no hay mucho que interpretar.
sino que está bien claro lo que la palabra de Dios nos dice ahí, ¿no? Entonces, si hubiera algo que interpretar, algo más que interpretar, entonces, hermanos, sería, hermanos, llegar a indagar otras cosas más que de repente nos llevarían a ver otros puntos, ¿no? Diferentes. Entonces, vamos a ver gloria a Dios. Vamos a ver el tercer caballo. Dice, el tercer sello es el caballo negro. Y eso lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, del 5 al 6. A ver si alguien nos da lectura, alguien que esté con su Biblia en la mano, que nos dé lectura. Apocalipsis 6, del 5 al 6. ¿Alguien lo encontró? Amén, hermano. A ver, nuestra La hermana. palabra de Dios, del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro. El que montaba tenía una balanza en las manos. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y de 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes al aceite ni al vino. Amén, hermano. Gloria a Dios. Dice que salió un caballo negro, dice, aleluya, gloria al Señor. Dice, y oí una gran voz, gracias mi hermana Carmen, una gran voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis al aceite ni el vino. Hermanos, este caballo negro que representa, en sí representa, hermanos, una hambruna a nivel mundial, hermanos, en las cuales el mundo entero sufrirá una escasez tremenda, en las cuales, hermanos, los precios se elevarán. Hermanos, y esto nos conlleva, porque todo esto está sucediendo aquí en la tierra, cuando al anticristo se está manifestando. Entonces, cuando suceda todo esto, el anticristo tomará control de todo el mundo, y como va a haber una escasez a nivel mundial, tanto así que para poder comprar 1 kilo de arroz, así como está sucediendo en Venezuela, que es un país que lamentablemente está económicamente, su economía está demasiado baja, la inflación está muy alta, que con un sueldo pueden comprar 1 kilo de arroz a la justa, así estará el mundo entero. Entonces, cuando tú vayas a comprar algo de alimento, ahí es donde el anticristo se aprovechará y comenzará a marcar y comenzará, tú no puedes comprar, no podrás regir, no podrás pedir hasta un agua. ¿Por qué? Porque tendrás que ser marcado primeramente para poder tener los beneficios que Él te puede dar. Entonces, hermanos, gloria sea al Señor. Dice, nos habla de una balanza y de vender y de comprar. Esto no necesita mucha interpretación, puesto que todo será caro y los alimentos serán escasos, tanto que solo se darán por raciones. Se podrá vender por raciones, y esto es señal para preparar todo para la marca del anticristo. La devastación que dejó el primer jinete, la devastación que dejó la guerra, la devastación que dejó el segundo jinete rojo, que trajo guerra, que trajo una guerra a nivel mundial, esa devastación traerá una hambruna en las cuales dará comienzo al tercer jinete, en las cuales todo comenzará a escasear, según la palabra de Dios. Por eso es que cada jinete va correlativamente, uno tras otro va trayendo consecuencias diferentes y más desastrosas. Si el segundo jinete trajo guerras, el caballo, aleluya, rojo trajo guerras y trajo, aleluya, la enemistad, hermanos, en el tercer jinete se verá los frutos de esa guerra mundial, que será la escasez de alimentos, que será, aleluya, todo lo que dice acá del caballo negro, que traerá hambre, pestes también, ¿no? Entonces, hermanos, acá no hay mucho que interpretar, sino que estamos yendo correlativamente, ¿no? El segundo sello trajo
trajo enemistad, ¿no? Guerras entre países, entre naciones. Y sabemos nosotros por conocimiento humano, porque ya ha pasado, no solamente con nuestro país, aleluya, en los años 70 y 80, por ahí, que tuvimos conflictos con Chile, ¿no? Y otros países que siguen teniendo hasta hoy conflictos. Sabemos que una guerra trae una crisis devastadora para los países que se están, aleluya, comprometiendo en esa guerra, ¿verdad? Sabemos por historia que cada país que se enfrenta con otro país, ese país queda en ruinas, tanto económicamente como, aleluya, también en provisiones de alimentos también, ¿no? Queda tan devastado que aún su inflación, su dinero llega a reducirse a nada porque comienzan a subir los precios y todo lo demás. Entonces, hermanos, vamos a ver qué nos habla el cuarto sello, ¿no? Gloria sea al Señor. Apocalipsis capítulo 6, versículo 6 al 8. Apocalipsis capítulo 6, del 6 al 8. Se conecten, a ver. A ver si alguien... A ver, nuestra hermana Maricruz, por favor, su micro. A ver, ¿quién nos da lectura en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 8 y 9? Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano. ¿Ah? Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: mira, miré y allí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía nombre de muerte, el alma de vida, y le fue dada potestad sobre los cuatro partes de la tierra para matar con espadas, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Amén. Gloria, hasta el 8 leyó, ¿no, hermana? Ya, gracias. Gloria a Dios. Y oí una, gloria, del 7, y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre las cuartas partes de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, acá el cuarto jinete, si nos damos cuenta, este jinete es el que trae, aleluya, las plagas, y no es más que los estragos que dejaron los tres jinetes más. Entonces dice que este jinete traerá, dice, hambre, destrucción, ¿no? Dice muerte. Hermanos, todos, como seguimos explicando, todos sabemos que después de una guerra, hermanos, el hambre, la peste, aún el ambiente de aquellos países, por los bombardeos que hay, por todo el polvo y todo el aire que se contamina y la radiación, eso traerá muerte en muchas naciones y en muchos países, hermanos. Y aún dice la Biblia que las 3/4 partes de la tierra será muerta por aquel jinete, ¿no? Cuando este jinete trae las plagas, dice que trae los estragos de aquellos jinetes que han sucedido, ¿no? Que es el primero, el segundo y el tercero, ¿no? Este es el cuarto. Dice, y mucha gente morirá a causa del hambre y la escasez. Y es un símbolo de la muerte, la devastación, las pestes y las plagas que habrán en esta tierra por causa de la humanidad. Porque el mismo hombre es el que va a buscar destruirse. Porque el mismo hombre es el que hará la guerra contra otro hombre, una nación contra otra nación. Y eso nos habla el libro de Mateo 24, señales antes del fin. Y también, aleluya, nos habla el Señor que dice, porque levantarán nación contra nación y reino contra reino, ¿no? Entonces, y habrán pestes, hambre, cual nunca lo ha habido, dice la Biblia, ¿no? Entonces, lo que habla
el libro de Mateo 24 son los estragos que nos está mostrando Juan cuando está viendo la visión en la isla de Patmos, ¿no? Entonces, hermanos, como le íbamos diciendo, los sucesos vienen de acuerdo a cómo han ido dejando los otros jinetes o los otros sellos, han ido dejando a la tierra, ¿no? Entonces vamos a ver ahora el quinto sello. Y el quinto sello nos habla sobre los mártires, ¿no? Este sello surge, aleluya, un hambre de justicia, de la justicia por los seres, justicia, pero se les dijo que esperaran a sus hermanos que tenían, que también serían muertos, decapitados o matados con ellos. Hermanos, y si habla acá, a ver si alguien nos da lectura en el libro de Apocalipsis 6 del 9 al 11, Apocalipsis 6 del 9 al 11, a ver nuestra hermana Cari si lo tiene por ahí, Apocalipsis 6 del 9 al 11. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Palabra de Dios. Y se les dijo que esperaran un poco de tiempo a sus hermanos que también serían muertos, así como ellos, ¿verdad? Entonces, hermanos, si nos ponemos a pensar, y el Señor habla de que tendría que esperar a sus hermanos, que también serían muertos como ellos, entonces, ¿a quiénes se refiere si la iglesia ya está arriba en el cielo? Entonces, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Nuestra hermana Esther por ahí? Bueno, a los hermanos que se quedaron acá en la tierra y fueron sacrificados y muertos diciendo que ellos son de Cristo hasta el último y fueron decapitados, a ellos serán hermanos. Amén, gloria a Dios. Sí, mi hermana Cari, entonces está en lo correcto, ¿no? Entonces se refiere a todos los que se quedaron, que aún ya viendo los sucesos, como hemos leído en la semana pasada, viendo los sucesos de lo que está pasando, ellos sabrán que ya fue el rapto de la iglesia, ellos sabrán que se quedaron, ellos sabrán que lo que viene, lo que está por venir es grande y terrible, porque ellos han leído la Biblia, pero no quisieron ponerse a cuentas. Entonces ellos serán torturados, serán cazados. ¿Por qué? Porque mantienen su fe, y ellos serán torturados, serán, aleluya, dados muertes, y peor que las muertes que le dieron a los discípulos. Si a Esteban lo apedrearon, si, aleluya, si a Pedro lo crucificaron boca abajo, si a uno de ellos, si aún a Pablo, aleluya, lo llevaron a la isla de Patmos, aún a algunos de los apóstoles los quemaron en aceite hirviendo, y hermanos, pero gracias al Señor, ellos tuvieron que pagar ese precio. Entonces, hermanos, ellos también piden: Señor, ¿cuándo nos vengas? ¿Cuándo será que tú nos vengues de todo lo que nos hicieron? Entonces el Señor les dirá: esperen un momento, todavía ahí abajo en la tierra hay gente que todavía se va a salvar, porque la gracia y la misericordia de Dios estará todavía ahí con ellos, porque todavía retienen aún todavía su palabra en su corazón, porque la Biblia dice, hermanos, la iglesia será tomada todo, pero la Biblia dice: cielo y tierra, todo pasarán, todo pasará. Pero la palabra del Señor permanecerá. ¿En quién? En aquellos que todavía guardan su integridad en el Señor, y viendo las cosas que están sucediendo, ellos, aleluya, retienen su fe y retienen su palabra en decir: no, yo soy cristiano, yo sigo perseverando en la fe, yo sigo creyendo en el Señor Jesucristo. A pesar que la iglesia ya se fue, yo sigo manteniendo mi fe. Y ellos van a ser
cazados, van a ser torturados, van a ser aún mutilados, hermanos, y será una muerte desastrosa, pero si ellos quieren ir con el Señor, tendrán que sufrir esas consecuencias que vienen. Entonces, hermanos, entonces el quinto sello nos habla, aleluya, de la justicia que piden las almas que han sido decapitadas. Dígame, mi hermana Kelly. ¿Y la vestidura blanca, hermano? La vestidura blanca, puesto que para ellos también, hermanas, si nosotros como iglesia ya estamos arriba en el rapto del Señor, y dice la Biblia, y ahí nos dice, tenemos que esperar a nuestros consiervos, ¿no? Entonces, nosotros estaremos en la boda del Cordero, y eso es para, nos damos cuenta, acuérdense que los profetas, hasta antes de Jesucristo, tormentos, y aún muchos fueron también asesinados, quizás, que la Biblia nos relata. Entonces, hermanos, ellos están clamando justicia hasta el día de hoy. Todo el pueblo de Israel clama justicia por todos sus profetas que han sido muertos. Pero los que morirán en ese tiempo, el Señor les dará vestidura blanca. ¿Por qué? Porque han pagado el precio con sangre y con esa muerte tienen la oportunidad de estar arriba en el cielo con el Señor, por mantener su fe todavía. Entonces el Señor les va a dar una vestidura blanca, porque no es dable de que toda la iglesia de Cristo esté con vestiduras blancas y los que mueren por la fe de Cristo en ese tiempo estén con otro vestido. No es dable, no es así, sino que Dios los vestirá también con vestiduras blancas para que estén ahí juntamente con nosotros y venga lo que habíamos hablado la vez pasada, venga el Señor con todos sus ángeles y con todo su pueblo a reinar a esta tierra, ¿no? Entonces, vamos a ver el séptimo sello. ¿Qué nos habla el séptimo sello? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Antes de continuar. Nuestra hermana Esther, nuestra hermana Carmen, nuestra hermana Clary, nuestra hermana Mari, nuestra hermana Kelly. Hermano, es fuerte, ¿no, hermano? Apocalipsis. ¿Qué? No, y si lo hablamos, si lo hablamos verdaderamente, lo que va a pasar sería más fuerte, porque, hermanos, muchos van a decir en esos tiempos, ¿no? No, ya, entonces, si yo me quedé, que me corten la cabeza y ya me voy con el Señor. Dígame. Y la vestidura roja no comprendí mucho porque estaba que se va al internet y ya les escucho entrecortado por rato, pero no entendí mucho de la vestidura roja. No, dice, en el segundo sello, habla de un caballo o de un jinete, de un caballo y su jinete que tiene bermejo o vestidura roja, ¿no? Que nos habla que él traerá, aleluya, traerá o será el hombre que se levante con una autoridad y un poder en todo lo que es armamento, ¿no? Todo lo que es bélico, y él hará la guerra contra otros países, ¿no? Entonces, eso es lo que nos habla en cuanto al jinete de color rojo, ¿no? Que él traerá guerra entre las naciones. Y se le dio autoridad, dice, ¿no? Para hacer guerra. Entonces, eso es lo que nos habla el libro en lo que es el jinete de color rojo, que nos habla en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Entonces, hermanos, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? Le decía a nuestra hermana Kelly, ¿no? Volviendo con mi hermana Kelly. Entonces, hermanos, en ese tiempo, de repente muchos dirán, ya, que me corten la cabeza y listo, me voy con el Señor. No, es que en eso, aparentemente diremos así, ¿no? Pero cuando tú veas a una persona que le están sacando las tripas vivo, o cuando veas a una persona que le sacan un dedo vivo, o cuando veas a una cabeza que rueda por tus pies, te va a decir, no, mejor ponme la marca antes que me hagas eso. Entonces muchos en esos tiempos caerán, y muchos en esos tiempos darán su marcha atrás y dirán, no, mejor ponme la bestia antes que me hagas lo que le estás haciendo a ese, ¿no? Entonces va a ser difícil ganarse el reino de Dios en esos tiempos. No crean que va a decir, ya, méteme un disparo y listo, ahí quedo. No, por eso es que dice que la muerte huirá de nosotros. ¿Por qué? Porque no va a ser fácil morir en esos tiempos. No va a decir, ya, reniega de Cristo, te disparo, y le disparan y mueres. No, vas a sufrir tormentos, torturas, de las cuales
quizás nunca lo has visto, nunca lo has experimentado. Entonces, hermanos, estaba viendo un video que, gloria a Dios, me dio escalofríos de Colombia. Un amigo me lo mostró en el trabajo cuando estábamos de amanecida. Hermanos, vi esos hombres fríos, cómo a un hombre vivo, amarrado, lo partían el pecho y le sacaban el corazón vivo. Hermanos, eso de ahí va a pasar. Y quizás peores cosas. Y en verdad me dio escalofrío ver a esa persona cómo le sacaban el corazón vivo y el narcoterrorista que le estaba sacando, porque es un narcoterrorista que estaba ahí con 2 armados más, que le abría el pecho a ese hombre, que habrá hecho también. Entonces, esa gente cruel, malvada, va a existir en esos tiempos, en las cuales no le dará miedo sacarte un ojo así vivo, no le dará miedo sacarte un riñón así vivo, no le dará miedo partirte la barriga en 2 estando vivo, no le dará miedo, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, estará gobernando en esos tiempos y la mente de la gente incrédula será entenebrecida más y la gente será más fría de lo que ya conocemos. Hermanos, y a mí me dio terror ver eso de ahí, porque el chico se movía y le tenían apuntando y cómo le cortaban la barriga y el pecho, ¿no? Señor, me dio, ¿verdad? Y dije, y pensé en ese momento, si así me da escalofríos, imagínate verlo en vivo y te diga, te marcas o te hacemos esto, y comienzan a cortarle a uno por pedazos ahí en tu delante vivo. La gente no va a soportar eso. Entonces van a comenzar a marcarse. Por eso es que el Señor ahí dice, si los días no fueran acortados, habla el libro de Mateo 24, por causa de mis escogidos, pues nadie sería salvo, ¿no? Entonces, hermanos, vienen días terribles para los que se quedan. Gloria a Dios, yo le doy gracias a Dios que todos mis hermanos de la iglesia Fortaleza en Cristo se van con Él. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, estamos seguros, ¿verdad? ¿O nos falta la fe? Gloria a Dios. Yo creo que estamos seguros. Hay que estar, dice la fe es la convicción de lo que se espera. Gloria a Dios. La fe es la convicción de lo que no se ve y lo que se espera, ¿no? Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, dígame. Pero sí, estamos seguros y tenemos fe. Pero eso sí, tenemos que servir al Señor como Él quiere. Eso sí. No, es verdad. Como Él quiere. Es que Y su palabra está. Es que, mire, vamos a desviarnos un poquito. A veces hablamos un tema, ¿no? El amor. No, hay que tener amor. Si no tienes amor a tu prójimo, no te vas a ir al cielo, ya. Entonces, es que ambas cosas nos conllevan a otra. Es igual como el arrepentimiento. Tú te arrepientes, pero el arrepentimiento te conlleva a una conversión. Si no te conviertes en una persona diferente como Dios quiere que tú seas para Él, no vas a cambiar. Y para convertirte, ¿qué haces? Obedecer la palabra de Dios. Y para obedecer la palabra de Dios, ¿qué tienes que hacer? Cumplirla. Y cuando la cumples, ¿qué haces? Vas dejando todos los pecados. Entonces, así es un suceso, ¿no? El que tiene fe, si yo tengo fe en el que he creído, que es Jesucristo, pues si yo tengo fe en Él, ¿qué hago? No le lastimo, no lo ofendo, no hago nada indebido. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tengo fe en Él y porque lo amo también. Entonces, nos lleva... Una cosa nos lleva a otra y es un suceso que va así y nos van llevando a un camino que es la perfección, que es ser santo como Él es santo. Entonces cada día vamos mejorando, ¿no? En el camino del Señor. Y siempre... Amén, hermano. Amén. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios, no, hermano, no, escuché a un pastor, ¿no? Que decía, acá hay hermanita dice, no, que el pastor le predica que tiene corazón. Entonces, el corazón, sácate tu corazón, mamá. El Señor dice, quiere la palabra de Dios primera de ustedes, dice, cuerpo, alma y espíritu irreprensible. Y eso hay que cumplirlo, pues, hermano. Claro. Porque si no predicamos conforme la palabra dice que quiere el Señor cuerpo, alma y espíritu, hermano, se va a perder la iglesia. Claro. Porque, por eso es que estamos dando esta enseñanza. ¿Por qué? Porque esto de acá aparentemente no es para nosotros, pero va a haber algunos que otros que nos vamos a quedar. Entonces, te estoy dando esta enseñanza para que sepas lo que te va a venir, lo que te va a acontecer.
Pero gloria a Dios, yo quisiera, como decía Pablo, yo quisiera que nadie se pierda, ¿no? Sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Y seamos salvos, ¿no? Pero entonces la Biblia también nos habla que habrá en la iglesia trigo y cizaña, ¿no? Entonces no todos somos trigos, pero hermanos, hay que procurar. No tanto, hermano, eso. Mira, por ejemplo, puede ser una hermana que le gusta orar, le gusta ser caritativa, le gusta hacer todo. Pero si no, si está en fornicación, no dice ni un fornicario ni un adulto le entrará al reino de los cielos, entonces, ¿qué esperamos, pues, hermano? A que la hermanita sea, pero recontra bien, orando, alabando, haciendo la obra de Dios. Pero si está en fornicación, adulterio, mentira y en todas esas cosas que dice la palabra de Dios, va a entrar al reino de los cielos. Claro, es que claro, gracias hermano. Sí, hermano, a tu Dios me la bendiga. Sí. Hermano, A ver, dígame. hermano, pero digo, como dice la hermana, no, hermano, ¿yo cómo estoy? Si yo todavía no estoy conforme, o sea, mi esposo todavía no es incrédulo. Yo ahorita, ¿cómo estoy en la palabra del Señor? Ya, yo primeramente le digo, si usted es casada con su esposo ya, pues no están dando en fornicación. ¿Todavía tengo pecado? No, si usted ya es casada con su esposo, ya no están, o sea, ustedes no están dando en fornicación ni en adulterio, así sea por lo civil, porque cuando usted firma en lo civil, no solamente está firmando ante el hombre, sino está firmando ante Dios primeramente, y está haciendo sus votos ante Dios, porque aún en el civil dice, te hacen un compromiso y oras tú por el Señor. La que te va a casar dice, no, y lo que Dios unió no lo separa el hombre, y eso no lo dice por decir, sino que eso lo dice la Biblia. Entonces ellos se basan a la Biblia también, a pesar que son inconversos, ellos dicen, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Así sea un matrimonio inconverso, así sea el cura, igual te lo va a decir, porque es la unión de dos almas, que dice que donde Dios unió no lo separa el hombre. Aunque ellos saben que los que hacen show y todo eso, los que tienen plata, se separan y se vuelven a recasar y todo lo demás, pero ellos cumplen con decir lo que dice la Biblia, ¿no? Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, si aún todavía mi hermana Kelly todavía no está casada, pues tiene que procurar, más que sea por lo civil. No necesita hacer algo lujoso, grande, sino vamos a casarnos y se hace un casamiento bajo las leyes terrenales, que también es válido en las leyes espirituales también, ¿no? La unión de dos personas. Entonces, hermana, y eso le va a llevar a usted le va a llevar, hermana, a un avance espiritual. ¿Por qué? Porque Dios va a comenzar a bendecir su vida, ¿no? Y también va a comenzar a bendecir sus ministerios también, ¿no? Porque es necesario que cumplamos con ese mandato del Señor, porque si no, la Biblia dice, y como le decía hoy en la tarde a una hermana, ¿no?, que estamos hablando, quizás nuestros ojos dirán, o nuestro corazón dirá, no, sí, de repente Dios lo perdona. No. Tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son tus caminos, dice el Señor, no lo digo yo. Entonces, no es que nosotros actuamos con el corazón, sí, Dios lo va a perdonar. No, ya sabes la palabra de Dios y sabes que tienes que cumplirla, ¿verdad? Entonces, es un mandato del Señor. El matrimonio es un mandato del Señor. Entonces, hermanos, hay que procurar eso. Y si todavía no es casada, ore bastante para que Dios toque el corazón de su esposo y puedan unirse en matrimonio. Entonces, si ya mi hermana Kelly, si no es casada, ya tiene 2 hijos, ya no sé a qué le tienen miedo los esposos, ¿no? Si es solamente firmar un papel y decir, sí, la amo, con la persona que estoy, la amo y listo, ¿no? Entonces, es reafirmar lo que ya él está sintiendo, lo que siente por usted, ¿no? Es algo, sino que no sé, la persona tiene miedo. Es como yo también le decía a un amigo, ¿no? Saliendo un poquito del tema, le digo, tanto les cuesta hacer una oración de fe, decirle, Señor, te acepto en mi corazón, pero la gente no quiere hacer esa oración porque no quiere salir de su pecado, ¿verdad? Entonces es necesario que corrijamos algunos aspectos de nuestra vida, de nuestra vida personal, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos el primer sello, el primer sello nos habla de un caballo blanco, segundo sello nos habla de un caballo bermejo, el tercer sello nos habla de un caballo negro, el cuarto de un caballo amarillo, el quinto nos hablan de los mártires, ¿no? Y el sexto, ahorita estamos entrando al sexto,
Gloria a Dios. Y vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12 al 19. Amén. ¿Alguien encontró? Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. A ver si da lectura. Dice, y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí como un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Hasta el 13, hermano? Gloria a Dios. Hasta el 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo ciervo y toda liebre, se escondieron en las cuevas y entre los peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Gloria a Dios. Gracias, mi hermana Esther. Dice, no, y miré, dice el versículo 12, y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, dice, ¿no? Y el sol se puso negro como tela de silicio. Ya hemos visto varias veces cuando hay un eclipse, cómo el sol se pone negro, ¿verdad? Eso ya no es novedoso para nosotros, que el sol se ponga negro, ¿no? Entonces, pero en esos tiempos, el sol se pondrá negro ¿de qué? De todas las explosiones que va a haber, de todo lo que va a suceder, de las guerras que vienen aconteciendo en el segundo y el tercer, y aún en los jinetes anteriores que hemos visto, de esas guerras, tanto será las explosiones y tanto será la humadera que se esparza por el cielo, que aún el clima será tan espeso y hermanos, y nos habla acá, dice que el sol se oscurecerá, ¿no? Dice, gloria a Dios, y habrá un terremoto, dice, y el sol se puso negro. Hermanos, muchas veces hemos experimentado temblores, ¿no? Temblores, y a veces hemos llegado hasta un terremoto, creo que hubo en el 96, creo, si no me equivoco, que hubo un terremoto de 6 grados creo que hubo, si no me equivoco. Entonces, pero no hemos llegado a un terremoto de una escala máxima, supongamos 9 grados, 8 grados, 10 grados, ¿no? Que donde la tierra se abra, se trague, se coma los carros, las casas enteras. Entonces no hemos llegado todavía a ese extremo. Y dice acá la Biblia, dice que habrá un terremoto, dice un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Me di cuenta la vez pasada que estaba viendo hace tiempo, cuando salió una luna tan grande, que no se volvió como sangre, pero sí se volvió media María. No sé si ustedes lo han llegado a ver. Salió, creo que, si no me equivoco, hace 2 años atrás que la pude ver, mientras estaba trabajando de seguridad, creo, si no me equivoco. Entonces, hermanos, hay cosas que ya no son novedosas para nosotros porque ya lo hemos experimentado, ¿verdad? Hermanos, entonces dice que aquel devastamiento en ese tiempo, dice, aleluya, se dará un inicio a un gran terremoto y eventos de una catástrofe que por motivo de las guerras que hubo y que dieron acontecimientos a los jinetes anteriores, hermanos, la tierra estará prácticamente en un caos, en un devastamiento total. Entonces, pero eso son principios de dolores. Eso de ahí solamente, hermanos, nos lleva a que todavía vienen cosas peores. Entonces, y el séptimo sello, hermanos, dice que comienza a haber un silencio, porque el séptimo sello es lo que apertura
a los desastres más fuertes que vienen en las trompetas que se van a tocar. Entonces vamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 8 versículo 1 y 2. ¿Qué nos habla el libro de Apocalipsis versículo 1 y 2? Gloria a Dios. ¿Alguien encontró? Gloria a Dios. A ver, nuestra hermana Carmen. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y les dieron 7 trompetas. Gloria a Dios. Dice, gracias mi hermana Carmen. Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Hermanos, el séptimo sello dice que se hace un silencio por media hora, y se da inicio, después de ese lapso, se da un inicio a otros desastres y eventos que son peores que los primeros. Si en los primeros la gente tuvo pavor, si en los primeros sellos la gente tuvo pánico, pues con esto que viene, que es un poco más desastroso que los primeros, la gente comenzará a morir en cantidades o en magnitudes tremendas como nunca lo hemos visto hasta el día de hoy. Entonces vamos a seguir leyendo y vamos a entrar, gloria a Dios, vamos a entrar a lo que son las trompetas, las 7 trompetas que el Señor nos habla en el libro de Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. Y para eso vamos a leer el capítulo 8, versículos 6 y 7. Y doy lectura, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas, y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemaron, y se quemó toda la hierba verde. Amén. ¿Escucharon? Dice, y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo un granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemaron, y se quemó toda la hierba verde. Hermano, cuando nos habla en esta primera trompeta que Dios nos habla en el Apocalipsis capítulo 8 del 6 al 7, dice que primero cayó granizo y fuego mezclado con sangre que mata la hierba verde. Hay muchas interpretaciones, pero a mi parecer, hermanos, y el entendimiento que Dios nos ha dado, aleluya, me hace entender que aquel granizo mezclado con sangre, hermanos, alguna vez hemos visto por la tele, ¿no? Cuando un volcán comienza a hacer una erupción, no sé si lo han visto, cómo sale salpicándose así, es una madera roja, ¿verdad? Hermanos, que mata aún y devasta todo lo que encuentra a su paso, quemando todas las áreas verdes, ¿no? Entonces, hermanos, muchas de las personas piensan que en estos tiempos ya se está cumpliendo todo lo que estamos estudiando, ¿no? Porque hemos visto por las noticias, aún en Australia, en Amazonas, hemos visto, hermanos, que hubo un incendio a gran magnitud, que miles de hectáreas fueron prendidas, ¿no? Vimos por la tele que a unas avionetas iban y echaban agua, ¿no? Desde los aires para que poder apagar el fuego de las forestaciones se había prendido, ¿no? Y esto fue por causa de los humanos, por querer expandirse, ¿no? Un poco más. Entonces, hermanos, pero en esos tiempos, hermanos, aún dice la Biblia, hermanos, que habrá
fuego, dice, ¿no? Que desabastecerá toda la hierba del campo. Y eso nos hace entender que el único o lo único que puede arrasar con toda la hierba del campo a nivel mundial son los volcanes que existen en todo el mundo entero. Aún acá en el Perú, que tenemos el Mistin, que aún está todavía inactivo, dicen que aún inactivo. Creo que lo anunciaron que había un tiempo que había botado un poco de humo, creo, el Mistin, ¿no? Entonces, tenemos volcanes acá en el Perú. Entonces, en aquel tiempo, cuando venga la primera trompeta, esos volcanes serán activados a nivel mundial en todo el mundo, que devastará y todo a su paso arrasará todo árbol, toda hierba verde del campo, comenzará a arrasar con todo eso. Hermanos, y habrá muertes tanto de animales, tanto de las plantas. Imagínense, hermanos, a nivel mundial, un incendio en todo lo que es forestación. Imagínate cuánta madera, cuánto desastre natural. ¿Cómo estaríamos nosotros si las plantas son los que nosotros nos dan la vida en cuanto al aire que respiramos, ¿no? Sabemos que Dios nos da la vida, pero Dios nos ha dado las plantas para que nos den el aire que respiramos, ¿no? Entonces, imagínense, hermanos, una devastación forestal a nivel mundial, ¿no? Entonces, hermanos, cuando nos habla de granizo, gloria a Dios. A ver, por acá, allá. Dice, cuando habrá un granizo y para ver algo que quema la tierra, y habrá algo que quema la tierra que sea de color rojo o rojizo, como sangre, nos podemos imaginar que todos los volcanes en el mundo se activarán y arrasando con la vegetación, como lo vimos había un tiempo, ¿no? Como les decía en Australia, ¿no? Que salió una noticia que se habían quemado miles de hectáreas de áreas verdes, ¿no? Entonces, hermanos, quizás hoy en estos tiempos, quizás, hermanos, hoy ya conocemos muchas cosas, ¿no? Como estaba hablando con mi esposa, le decía, ¿no? Quizás hoy en estos tiempos, cuando más adelante Juan ve quizás un tanque de guerra, quizás él lo compara para los tiempos en que él vivía, porque no conocía que eso se llamaba tanque, no conocía a uno del ejército con una pistola o con una ametralladora, él no conocía que se llamaba eso, entonces lo adaptaba a lo más peligroso que había en sus tiempos, ¿no? Entonces por eso es que el libro de Apocalipsis encontramos mucha simbología, ¿no? Como el dragón que bota fuego, la langosta que fluye, entonces nos hace comparaciones a cada persona, porque él no conocía lo que era una arma, un revólver, una pistola, un misil, un tanque, no lo conocía. Entonces él los compara con algo de su época, ¿no? Que hace daño, que llega a, por ejemplo, si había un escorpión, te pica y hasta aún llega a provocarte la muerte, a un soldado que hay una pistola que dispara, lo compara con eso, con algo que hace daño, ¿no? En sus tiempos. Entonces, porque imagínate tú que ves algo que desconoces, ¿cómo le pones nombre a algo que desconoces? Entonces lo asemejas a algo de tu tiempo, ¿verdad? Que te hace hacer daño, que te hace, si es mortal, que te va a matar, ¿no? Entonces él comparaba a esas cosas con lo de su tiempo, ¿verdad? Entonces, hermanos, son las 9:47. ¿Seguimos o ya lo dejamos para la otra semana? Depende de ustedes. Nos quedan las trompetas y después vienen las copas de la ira. A ver qué dicen, hermanos. La otra semana, hermanito. Dígame. Bueno, Ya, para que descansen. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, entonces vamos a darle gracias al Señor. Nos quedamos en la primera trompeta. Nos vamos, después ya tenemos lo dejamos para la otra semana, ya la quinta clase que nos toca ver las trompetas. Hoy hemos adelantado la primera, pero lo vamos a repasar todavía en la siguiente clase, ¿les parece? Entonces, hermanos, vamos a orar al Señor para darle gracias en esta noche,
por este mensaje, por esta breve enseñanza, que como lo dije la vez pasada es mucho más amplio, pero no queremos ir a más conjeturas ni a más simbologías, porque de repente nos vamos a confundir, ¿no? Entonces estamos haciéndolo lo más breve posible para poder entender todos, amén. Entonces, traten de leer. Las trompetas se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 8 versículo 6, ¿no? Y ahí puedan leer y puedan formular sus preguntas quizás para la otra semana, ¿no? Sobre las trompetas, sobre los sellos que hemos dado lectura también, que está en el 8 también, ahí está en capítulo 8 versículo 1 al 9, ahí están los si no me equivoco, está desde el 7º sello, y en el 6 se encuentran los 5 primeros, ¿no? Entonces, traten de leer y de sacar algunas preguntas. Si en caso tienen algunas preguntas, alguna duda, lo escriben y lo tratamos de desarrollar todos juntos acá, ¿les parece? Mi hermana Esther, ¿algo tiene que agregar? Está bien que las trompetas que va a explicar lo explique desde esta semana están más despejados porque los hermanos también están cansaditos. Entonces, se puede explicar para la otra semana. Como que he explicado sobre los caballos, no, está bien, está conforme. Solamente que Apocalipsis siempre es un poco, ¿no? Un poco complejo, tiene que, ¿no? Como dice, son puros, ¿cómo se llama? Que lo que va a suceder, ¿no? En estos tiempos que la iglesia no está, va a suceder todas estas cosas que me está nombrando en Apocalipsis. Esa es lo que va a suceder, sí, de todas maneras, todo lo que se lee que va a suceder en esta tierra. Bien, buenas tardes. Seguiremos en la otra semana con las trompetas, ¿no? Así es, la otra semana seguimos con las 7 trompetas, amén. Entonces vamos a orar al Señor para darle gracias a Dios. Como les digo, traten de buscar, se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 8, versículo 6 hacia adelante. Traten de leerlo para poder, para que puedan formular sus preguntas y poderla desarrollar juntos, ¿no? Entonces, vamos a orar al Señor. Amantísimo Dios Todopoderoso, te doy gracias en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por todo lo que estamos, Señor, llevando esta palabra, Señor. Danos entendimiento cada día más y más. Señor Padre Santo, a cada uno de nosotros, conforme la gracia y tu misericordia, Señor, que nos sostiene cada día. Señor, ayúdanos a entender, Señor, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.